Buenos días. Estoy sorprendido de lo concurrido del Congreso, no porque nosotros no pensemos que este es un tema muy maduro en toda Europa y que es una más de las opciones que hay que integrar claramente al nuevo concepto urbano de ciudad inteligente o ciudad bien gestionada, podríamos decir, sino porque realmente pues, es un campo que se mantiene siempre en un ámbito críptico donde se piensa que todo esto de lo que estamos hablando son tecnologías futuristas o innovadoras, cuando Europa tiene una tradición de décadas en su aplicación y nada de lo que hemos visto hoy es tecnología que no esté al alcance de la mano. Para nosotros es muy importante contextualizar todo esto. A mí me parece extraordinariamente interesante cada una de las aplicaciones endogámicas por las cuales un propietario de un edificio o una institución o una empresa privada de capital público ejerce la aplicación de sistemas geotérmicos en sus propias instalaciones, pero nuestra preocupación hoy trasciende claramente eso. Hoy estamos hablando de ciudades inteligentes, de ciudades interconectadas, estamos hablando de sistemas integrados y de situaciones complejas. El paradigma de una ciudad inteligente tradicional es más o menos un conjunto de sistemas integrados en red, diferentes tipos de usuarios, diferentes tipos de sistemas energéticos, de consumo, de distribución, de almacenamiento, de producción primaria renovable o no renovable, de recuperación de energías residuales, puestos en red bajo el paraguas de un sistema de información y comunicaciones que permite una gestión distribuida, flexible, multidireccional e inteligente de los recursos. Pero por debajo de la ciudad inteligente tradicionalmente concebida, la ciudad inteligente busca también una gestión inteligente de sus espacios y sus recursos, y la recuperación de muchos de los recursos, como se ha dicho aquí, de la ciudad inteligente no está en la superficie del terreno, no está en la proyección aérea de la ciudad, está en la proyección subterránea de la ciudad. Y por debajo de la ciudad inteligente resulta que hay una serie de redes poderosas de infraestructuras, estructuras, edificaciones subterráneas, redes de agua y saneamiento, infraestructuras de transporte, sistemas generales de movilidad urbana, que curiosamente no están conectados a la ciudad inteligente más que por los recursos de conectividad, flujo de personas y los recursos económicos que los vinculan. De repente, aquí arriba hay una cantidad enorme de demanda energética. De repente, aquí debajo, en cada uno de estos sistemas, hay redes estructuradas que pasan por debajo de los usuarios potenciales de la energía, que canalizan, que producen, que intercambian con el terreno y que la tecnología actual permitiría utilizar. O sea, que no es un problema tecnológico, es un problema lógico. Antes que la tecnología está la lógica natural, el sentido común de la utilización de las cosas que sobran en un sitio, en otro que está muy próximo, y por encima hay un concepto ecológico que nos lleva a los sistemas complejos y al equilibrio. Lo primero que tiene que haber es una información cruzada entre los sistemas de infraestructuras subterráneas que están produciendo, canalizando y vertiendo a la ciudad, porque los efectos islas de calor tienen mucho que ver con el clima, también tienen que ver con el calor que vierten las infraestructuras, ahora hablaremos de eso. La información vincula a quien necesita un recurso con quien lo tiene, lo vincula dinámicamente a lo largo del tiempo y permite transferir energías recuperadas enormemente útiles, no solo en los ámbitos de producción, también en los ámbitos próximos, de una manera distribuida y general. Y las estructuras urbanas subterráneas, las infraestructuras, constituyen redes distribuidas, poderosísimas, con nodos, con elementos de circulación, con puntos de regulación. La segunda parte es que si uno tiene información, debe transferir recursos. Puede transferir recursos y la información es bidireccional y la transferencia de recursos también. Y eso empieza a constituir una red estructurada de intercambio y de transferencia y de aprovechamiento energético completo. No se les escapa a ustedes que todo esto requiere algo más que tecnología, porque existe una poderosísima tecnología de información y comunicaciones, existe tecnología de intercambio, existe tecnología de generación, existe tecnología de almacenamiento cada vez más desarrollada, y el suelo lo es además en un ámbito geotérmico. Lo que no existe son modelos legales, lo que no existe son modelos de explotación, lo que no existe son modelos de concertación interinstitucional, lo que no existe son modelos de contratación que vinculen el diseño, la construcción, el mantenimiento, la operación y el ciclo de vida. Sin esa base estructural que forma parte
esencial de la red que estructura una ciudad inteligente que aproveche sus recursos, todo esto serán siempre proyectos piloto. Hemos hecho muchísimos proyectos piloto, les voy a enseñar 2 o 3, europeos, no europeos, pero nosotros aspiramos a mucho más. Cuando nosotros participábamos activamente en la fundación de Madrid Subterra, ahora verán por qué. La primera pregunta que hicimos en la primera reunión es: Madrid Subterra se va a ocupar de todo el marco jurídico, legal, contractual y económico de la utilización de estos recursos. Estamos en ello. Que cuando hablamos de infraestructuras públicas, cuando hablamos de redes de agua y cuando hablamos de vías públicas y de subsuelo, es también gestión, está relacionada con el concepto de gobierno y de tutela y el concepto de administración. Y hace falta más gobierno y menos sobreadministración y generar los mecanismos de gestión que llevan perfectamente a poder llegar a un punto de equilibrio, de regulación y de aprovechamiento de la información. Nos encontramos con enormes dificultades para aplicar esto. Nuestra empresa lleva trabajando en este campo desde el año 2008, más o menos. En el 2009, la Comunidad de Madrid, el director general de Industria y director de la Fundación de la Energía, nos sugirió redactar la primera guía de aprovechamiento energético de las infraestructuras subterráneas. Sobre el ideario y sobre la conceptualización del uso de estas energías se fundó prácticamente Madrid Subterra, que tomó esta información de la Comunidad de Madrid y la utilizó para lanzar su proyecto. Este es el proyecto que se hizo en Madrid con energía geotérmica y energía solar para vivienda pública en el barrio de Tetuán, que se ha comentado antes. Este es un proyecto que voy a explicar luego, un proyecto que se propuso en el año 2011 a Calle 30 para evaluar el potencial energético de toda la red de túneles, para hacer una serie de actuaciones escalonadas que empezaran con un proyecto piloto de aprovechamiento de los propios recursos de los túneles, seguir con edificios y seguir con todos los edificios públicos en torno a la M30, un proyecto que se canceló. Y que ahora retoma, por lo que veo, la Universidad Politécnica. Les deseo muchísima suerte. Y este es el proyecto que se ha explicado de parking subterráneo geotérmico, de los cuales tenemos pues, una docena ejecutados en Madrid. Después de esto, efectivamente, nosotros no solo hemos considerado las redes de transporte y los túneles, también hemos consolidado todas las redes de agua y las redes de aguas residuales. Son proyectos ejecutados en Portugal, proyectos ejecutados en el País Vasco y proyectos que están proponiéndose desde el área de sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid, desde el área de patrimonio, para integrar en actuaciones como esta del Barrio de las Letras no solo geotermia, no solo bomba de calor, no solo edificios bioclimáticos y termoactivos, sino también un intercambio con la red de agua del canal de Isabel II, que también es un tema importante, porque la interacción de estos recursos instantáneos que proceden de las redes de agua, que aprovechan la condición geotérmica del terreno, esa interacción con sistemas de almacenamiento geotérmico y sistemas eficientes de dosificación del calor, porque es muy importante el régimen. Existen sistemas edificados que utilizan agua y que utilizan recursos térmicos de baja intensidad y temperaturas moderadas, que utilizan recursos de agua entre 16 y 30 grados, que refrigeran y calefactan con el poder de la masa de los edificios. Si combináramos, por ejemplo, en el metro, unas losas termoactivas en los andenes, podríamos subir todavía un par de grados la temperatura del aire y eso empezaría a generar con el mismo agua unos niveles de equilibrio muy, muy ventajosos desde el punto de vista del confort. Solo enfriar a la gente con aire y poner el aire a la velocidad que requiere la humedad y la temperatura puede causar ciertos efectos sobre la salud que conviene compensar con una carga radiante y una temperatura operativa más equilibrada, ¿no? Hay potenciales importantes que hemos desarrollado, como ven, a lo largo de los últimos 10 años prácticamente. Y uno de los ejercicios que me ha pedido Madrid Subterra que viniera aquí a exponer fue la propuesta que en el año 2009 hicimos a Metro de Madrid. Nosotros conceptualizamos desde ese punto de vista de las ciudades inteligentes la red de Metro de Madrid como una red que primero nace y crece al servicio de un derecho fundamental, que es la movilidad, que es la justicia espacial y el acceso de los ciudadanos a todos los recursos, que efectivamente en Madrid ha tenido un desarrollo ejemplar, ¿no? Y que ha hecho que desde 1980 pues, se multiplique la red, el número de pasajeros, sus infraestructuras, hasta llegar prácticamente a los 685 millones de pasajeros año que se han movido,
que se movieron en el año 2008, ven que hay una punta, luego un punto de inflexión y ahora vuelven a subir, ¿no? 600 millones de pasajeros al año en la red de metro de Madrid. Y eso con una red que cuenta con 293 estaciones, 283 kilómetros. Algún dato puede estar desfasado, ¿eh? Yo bebo de información pública, de tesis doctorales y de información publicada, y es posible que estos datos de 2007 hayan sido superados, pero no pretendo dar datos, pretendo dar conceptos, ¿eh? Pretendo que ustedes se hagan una idea de cuál es el potencial, como dice la ponencia, cuáles son las magnitudes y cuál es la escala de este enorme montaje que da para muchísimo más y tiene muchísima más potencial social que lo que se está planteando hasta ahora, ¿no? La red es enorme, 283 kilómetros, 685.093, pero lo más característico es que todos estamos muy cerca de una línea, todos estamos muy cerca de una estación, todos estamos muy cerca de un punto donde se está expulsando aire a la calle. Luego, todos somos potenciales componentes de un sistema complejo en el que el metro interacciona con nosotros y somos el mismo sistema, no necesariamente un sistema servido, ¿no? Luego, al final, lo que tenemos es que el metro genera enormes cantidades de energía, que ahora vamos a ver en cuantificación general, energía que procede sobre todo de que el metro es el primer consumidor de energía eléctrica de la Comunidad de Madrid, y vamos a ver más o menos en términos generales cómo se transforma y se convierte. Una parte importante de esa energía se vierte después de ser utilizada en forma de calor, y otras partes de potencial producción energética pertenecen a la pura interacción, como hemos visto en otros casos, de la infraestructura construida del metro con el terreno, con un terreno que tiene condiciones también cambiantes y que a lo largo del tiempo además va cargándose de calor si ese calor no se extrae, como ha pasado de una manera paradigmática en el metro de Londres, ¿no? Donde efectivamente, luego hablaremos más extensamente, el metro de Londres también están utilizando sistemas de agua freática para refrigerarlo, porque se ha calentado tanto en los últimos 80 años que tiene todo el terreno alrededor a 30 grados. Claro, eso hace que las estaciones estén también en unas temperaturas poco admisibles, ¿no? Bueno, algunas imágenes de diferentes metros. La tecnología está. No he traído ejemplos de última generación porque casi me apetece más traer ejemplos viejos, ¿no? Ejemplos viejos como el túnel de Landser en Viena, que nuestro socio austríaco Nerket, que lleva 40 años en esto, termoactivó hace una pila de años, ¿no? Y que alimenta además directamente con esto, alimenta un colegio. Porque otra cosa que nos preocupa muchísimo no es solo dónde se puede captar o cómo se puede producir energía, sino cómo se puede usar. Y vuelvo al esquema inicial. ¿Quién la demanda? ¿Quién la usa? ¿Y cuál es el medio más económico, sostenible y constante para transferir esos recursos entre uno y otro? Bueno, pues son ejemplos donde las cosas se hacen para dar servicio a alguien, no para generar per se, ¿no? Paredes con pilotes energéticos termoactivados, el caso de las estaciones del metro de Viena, de las que luego hablaré un poquito más, que se hicieron para el Mundial Viena-Austria hace ya una pila de años y que se siguen haciendo progresivamente adiciones de estaciones termoactivadas para la climatización del metro de Viena, casos de túneles termoactivados, recogida de agua atemperada geotérmicamente para utilizarla, como hemos visto, igual que en el metro de Madrid, para sistemas de refrigeración. Y nos interesa, evidentemente, mucho pues, factores intrínsecos de aprovechamiento que genera la interacción de la infraestructura enterrada con sistemas hidrológicos, recogida de agua de drenaje, con sistemas geológicos, con el terreno en sus diferentes circunstancias y también con la energía que introducimos en los túneles. El metro de Madrid, según cifras de esa época que tengo aquí, estaba drenando en sus diferentes pozos y estaciones 4,4 hectómetros cúbicos año. Ese agua de drenaje, en términos generales, como aquí se ha apuntado efectivamente, es un agua que viene atemperada por el efecto geotérmico. Esos 4,4 hectómetros cúbicos tienen un potencial enorme de ir a un intercambiador agua-aire o un intercambiador agua-agua y alimentar directamente sistemas que tengan que ser refrigerados o calefactados a temperaturas moderadas. Porque si nosotros cogemos agua a 14, 15, 16, 18 grados y lo que tenemos que hacer para enfriar es bajarla a 5
para meterla en un fan coil, pues en ese saltito, entre 18 y 5, se pierde mucho más que si cogemos ese agua 18 y la utilizamos en un sistema que la utiliza 20, por razones obvias. Entonces, la combinación de sistemas de climatización y de transferencia, no a los edificios, a las personas, es un tema crítico en la eficiencia de los sistemas utilizados. Y como es crítico en la eficiencia, es crítico en la amortización, es crítico en la inversión y es crítico en el rendimiento económico. Muchos de estos proyectos se caen porque la pata que no es rentable no es la de la interacción con las infraestructuras subterráneas, es la del uso, porque se pretende introducir energía de rango natural, baja intensidad y temperatura moderada en sistemas tecnológicos que utilizan energía a temperaturas de 45 o 5 grados, que obviamente requieren mucho más consumo de energía, ¿no? Bueno, el otro punto es lo que llamamos energía interna. Como cualquier sistema vivo, para un poco simplificando el concepto, los sistemas vivos tenemos energía que procede del exterior, nos colocamos de determinada manera y la aprovechamos, ¿no?, en las mejores condiciones, sobre todo los animales, y luego tenemos energía que generamos con nuestro propio uso y dinámicas internamente y que disipamos, ¿no? El metro recibe enormes cantidades de energía para alimentar, en primer lugar, y proporcionalmente en mucha más importancia, el funcionamiento de los trenes. Enormes cantidades de energía que se propagan, que los trenes propagan y que se propaga por dentro de la red en forma de calor disipado. Y ahora veremos por qué, por los sistemas de frenado, por los propios motores y por muchos otros elementos. Gran cantidad de calor desprendido por personas y equipos que también se disipan en el aire. Los equipos son importantes. Parte del calor se extrae con medios de ventilación y renovación. El calor se distribuye por los túneles y se transmite a través del forro de los túneles al terreno también. Y los trenes empujan el aire a gran velocidad, generando efectos, como los que ha explicado el profesor Laluy, efectos que alteran, digamos, el comportamiento geotérmico por velocidad del aire. Las personas circulan dentro de amplias zonas peatonales y el metro es, per se, un sistema energético muy complejo que interacciona con el exterior y que combina un montón de circunstancias interiores variables. Estas son unas cifras que son las publicadas en aquella época, pero son importantes que ustedes tengan en la cabeza que la energía consumida correspondiente a trenes, que es el 80% de lo que gasta el metro, son 616.000 megavatios al año. Que el metro consume 771.000 megavatios al año. Que arranque y parada de trenes corresponden 431.000 megavatios al año. Y que de eso, recuperable en los andenes, tendríamos 215.000. En túneles habría un 25% que serían 154.000. Recuperable, en términos generales, y no se tomen esto como una propuesta, porque en realidad para recuperar esto habría que dotar técnicamente, habría que termoactivar el metro, o sea, cosa que es técnicamente inviable, pero para que tengan ustedes una magnitud, fácilmente recuperables habría, sobre esos 771.000 de consumo, 369.000 megavatios. Eso es prácticamente el 18% de la energía que consume la Comunidad de Madrid. Energía que se disipa sobre todo en forma de calor, ¿no? Estos datos, que proceden de una tesis doctoral, nos hablan de unos sistemas de ventilación enormemente poderosos y enormemente consumidores de electricidad, que forman parte de la infraestructura básica que permite la habitabilidad del metro, 20 megavatios de potencia instalada y más de 2.000 millones de metros cúbicos de aire desplazados cada día en los meses estivales. Esto es un panorama y una dimensión monumental con una ciudad encima que simultáneamente está produciendo y consumiendo por sus propios medios recursos energéticos que aquí se disipan y no se utilizan. Y esa es la clave de este tema. Efectivamente, la optimización de los sistemas de ventilación, la captación de manera, digamos, que prematura, ¿no?, directamente de donde se produce el calor, en las partes bajas de los convoys, del calor de los frenos, su extracción y la recuperación, un modelo muy parecido, efectivamente, al que se está implementando, muy bien concebido, de interacción geotérmica, aprovechamiento del agua,
y ventilación en el Metro de Madrid. Bueno, pues esto se está haciendo en el metro ya desde hace tiempo, efectivamente, y es una parte fundamental, que es la que incide en que antes de cubrir una demanda energética, reduzcas la demanda energética gestionando adecuadamente los flujos, la captación y el aprovechamiento de los recursos que se generan. No dejar llegar este calor a los andenes significa que la refrigeración que hay que darle a los usuarios es menor. Bien, la red del metro, por lo tanto, es una enorme estructura de intercambio geotérmico que puede utilizar esta energía, en primer lugar, efectivamente, para la climatización de sus usuarios, para la refrigeración de sus equipos electrónicos o equipos que necesitan ventilación y refrigeración, pero también se puede extraer energía que el metro está disipando al terreno, no hay ninguna ahora mismo utilización prevista de esta energía, y además el potencial de termoactivación, como decíamos antes, una prudente razón, de 25 kilovatios metro cuadrado de potencia de intercambiador, tendríamos unas cifras de recuperación geotérmica con potencial de aplicación altísimas. Como decíamos, el 18% de la energía que consume toda la Comunidad de Madrid. Vale. Bueno, la aplicación de sistemas termoactivos dentro del metro, ¿no? La aplicación de sistemas que utilizaran directamente energías del mismo rango del que estamos diciendo generaría un cambio radical en el ambiente y en el confort de las estaciones y de los espacios públicos del metro, que sería complementaria, en el otro lado, a la termoactivación de los túneles, ¿no? Trabajando con los rangos de temperatura que decía, que caracterizan a los sistemas inerciales. Estamos hablando de grandes sistemas de intercambio inercial. Estábamos hablando de que todas las losas, todos los pilares del metro, todas las losas del metro son sistemas de hormigón con potencial inercial de acumulación y disipación de energía. Luego, el potencial de utilización, como se está haciendo en Viena, de elementos radiantes combinados con elementos de ventilación, reduce significativamente la ventilación, que a veces está dimensionada por caudales de renovación y otras por necesidades de atemperamiento térmico, y genera todavía un ahorro complementario que procede de las mismas fuentes, ¿no? Un sistema combinado de extracción y recuperación, climatización por aire y sistemas inerciales y geotérmicos obtendría ahorros superiores al 60% del consumo energético de los espacios públicos del Metro de Madrid. Todo esto son estimaciones, pero les aseguro que son factibles. El Metro de Viena empezó a hacer la renovación de de la línea U, que es la que estaba prevista que tendría el Mundial Europeo de Fútbol, y hicieron en aquella época un par de estaciones. Ya van casi por 15 estaciones geotérmicas y termoactivas. Están utilizando efectivamente la energía, básicamente, como se explicaba en las ponencias anteriores, para termoactivar losas y muros y para proporcionar energía a las propias estaciones. Es un tema que es un tema ya testado, recurrente, evaluado técnicamente, que funciona muy bien, y funciona muy bien en países donde están utilizando esto para calefactar. Es cierto que en España lo que tenemos que hacer sobre todo es refrigerar, y eso me invita a otra reflexión. Si nosotros lo que tenemos que hacer aquí es prácticamente refrigerar siempre, también pasa en Londres por lo que he comentado, ¿qué pasa con todo el calor que genera como residuo una permanente refrigeración? Al otro lado hay un montón de edificios generando calor con gas, con electricidad y consumiendo recursos primarios, mientras que un metro que tiene que estar permanentemente refrigerado extrae y disipa el calor. Porque no estamos hablando de almacenarlo ni gestionarlo, estamos hablando de extraerlo con una poderosísima red de ventilación y expulsarlo. Considerar un residuo algo que con mucha facilidad podría ser un recurso primario para la ciudad, si hubiera mecanismos de concertación y aprovechamiento cruzado que permitieran abatir de una manera muy considerable el consumo individual de los habitantes de la ciudad, de las empresas, de las viviendas, etcétera, ¿no? Bueno, el Metro de Londres tiene un problema de calentamiento brutal, por encima de las capacidades de su propio sistema de ventilación. El Metro de Londres ha ido sufriendo a lo largo del tiempo, no sé si estaba aquí, ha ido sufriendo a lo largo del tiempo un calentamiento monumental del terreno.
las líneas, por ejemplo, la Victoria Line del Metro de Londres está muy, muy profunda, por debajo de 40 metros. Son tubos muy pequeños y son unos auténticos conductos de disipación del calor de los convoys y de los trenes al terreno y están por encima ya de 30 grados de temperatura. Bueno, pues efectivamente en el Metro de Londres se ha combinado una serie de sistemas, no solo uno. Normalmente esto nunca funciona con un solo sistema, sino con una hibridación inteligente y variable a lo largo del tiempo de sistemas complementarios. El Metro de Londres pues, utiliza, entre otras cosas, agua de filtrado que recoge a temperaturas. A partir de una cierta temperatura hay que tener cuidado que el agua empiece a calentarse también, pero todavía a 40 metros el agua está bastante más baja que los 30 grados que tienen. Lo recirculan efectivamente por una unidad de intercambio para refrigerar el aire y lo devuelven a las alcantarillas de una manera muy parecida a la que se estaba planteando en Madrid, ¿no? Con el Stuttgart 21, que es un tren subterráneo urbano, las dovelas se instalan ya termoactivadas, que me imagino que es un poco la tecnología que se está utilizando en otros proyectos que nos han enseñado. De manera que directamente, cuando se hablaba aquí, y no es ninguna entelequia, de que cuando uno construye una infraestructura enterrada, pues hoy no sabemos para qué la vas a utilizar, pero si la dejas dotada de este tipo de sistemas, mañana seguro que hay alguien que la utiliza, pues esto se está haciendo ya desde hace años en grandes infraestructuras de transporte. O esto es el Metro de Nueva York, que también tenía un problema de temperatura, pero asociado a que el Metro de Nueva York, por razones obvias, recoge unas cantidades monumentales de agua de bombeo y de agua de drenaje, etcétera, ¿no? Y entonces esto se está reutilizando directamente, todas estas aguas que se recogen, en los sistemas de ventilación y refrigeración de los edificios. Y voy a poner 3 diapositivas de un proyecto que es el que les he comentado antes, que sí hicimos en su primera etapa. Nosotros analizamos hace muchos años ya, hace más de 10, el potencial energético de los túneles que se estaban construyendo en Madrid. En plena construcción, diferentes tipos de túneles en diferentes zonas, túneles los del bypass, túneles excavados al aire libre y otros túneles muy profundos, ¿no? Y efectivamente también por iniciativa de la Dirección General de Industria, y de FENERCOM, que nos pusieron en contacto con Madrid Calle 30, se cerró un acuerdo para hacer un estudio preliminar, y de hecho se hicieron varios, que concluyeron en un plan de actuaciones piloto, ¿no? Para ver si funcionaba el intercambio y tal. En la primera fue muy sencilla. El túnel de Calle 30 del bypass tiene una galería enorme debajo. Por aquí circulan los coches y eso es una galería de servicio. Eso está, ven ustedes a qué temperaturas, por supuesto que el suelo cambia de altura, estos son conductos de ventilación, y esto a esa profundidad pues mantiene el aire a una temperatura estable de 19 grados todo el año, en volúmenes monumentales. Y el propio Metro de Madrid, el primer proyecto piloto chiquitín, era: ustedes tienen unos cuartos, unos transformadores y unos centros de control electrónico de la ventilación y de la iluminación, que como se calientan mucho, como todos los centros de control electrónico, pues necesitan unos equipos de refrigeración que están permanentemente funcionando y que consumen mucho. Claro, al lado de lo que consume el túnel en general, no, pero per se es un modelo a pequeña escala de lo que se puede evitar. Bueno, el proyecto, muy simplificadamente, estas cosas siempre son conceptualmente muy sencillas y luego de modelizar y simular son más complejas, consistía en utilizar ese aire a 19 grados, ese que estaba ahí, para refrigerar los centros, tomando efectivamente datos muy pormenorizados de todos los momentos en los cuales la temperatura exterior, el uso del túnel, el funcionamiento de los equipos, determinaban una temperatura interior que requería refrigeración, contrastándola con la temperatura de la galería de servicio y procediendo a inyectar aire fresco de la galería de servicio en todos los momentos donde no era exactamente imprescindible refrigerar por otro medio. Bueno, eso que es este planteamiento que se hizo aquí y las zonas de aplicación, generó directamente sobre y se verificó. Se siguieron protocolos muy estrictos de la Agencia Internacional de Evaluación del Ahorro Energético, se buscó un agente evaluador que no fuéramos nosotros y se contrató a CENER para hacer un control previo, durante y posterior de todo el sistema de consumos y ahorros, de la evaluación de consumos y ahorros, y el resultado fue que con
solo ese recurso primario que se transfiere directamente, que está ahí presente, porque los túneles de calle 30 tienen agua drenada, los túneles de calle 30 tienen intercambio geotérmico, los túneles de calle 30 tienen cantidad ingente de energía introducida por los vehículos, pero también tienen una galería de servicio muy grande llena de aire de 19 grados. Bueno, pues solo haciendo esto, las reducciones oscilaban entre el 65 y el 82% de reducción. O sea, lo que te queda es un 35 o un 18% de consumo respecto a la situación anterior. No les tengo que decir que esos volúmenes de aire de 19 grados se pueden utilizar para muchísimas cosas en el entorno de calle 30, donde está todo lleno de edificación. Edificación pública, edificación privada, espacios públicos atemperables o climatizables y muchas más cosas, ¿no? Bueno, pues espero que estos estudios y cátedras y aulas y tal pues sirvan de verdad para darle aprovechamiento a favor de todos nosotros a estos recursos. Muchísimas gracias.